Muy buenas a todos, mi nombre es Noel y hoy vamos a explicar las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Sí? Bueno, vamos a explicar la mecánica de sólidos, la primera unidad, y vamos a empezar por las propiedades de resistencia. En las propiedades de resistencia tenemos, valga la redundancia, la primera que es la resistencia. La resistencia simple es la capacidad que tiene el material de aguantar fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, existen diferentes tipos de fuerza que se le pueden aplicar a este material para que resista. Entonces, la primera fuerza es la de tracción, que lo que hace es jalar al material, o sea, las fuerzas salen del material, ¿sí? Lo que intenta es alargarlo, ¿ok? Desde su sección transversal intenta aplicar una fuerza de tracción y lo que hace es tratar de alargarlo. Las fuerzas salen de el cuerpo, como en este caso una banda elástica a la cual se le está aplicando una fuerza de tracción. La primera fuerza es la de la otra mano que lo que hace es oponerse a la fuerza de la otra mano que la atrae para dos lados diferentes. Bueno, entonces esta mano está haciendo una fuerza para la izquierda y esta para la derecha. Tenemos la otra que es la de compresión, que por lo contrario de esto lo que hace es tratar de comprimir, en vez de alargar, tratar de comprimir y las fuerzas van directo al centro del objeto, de un lado y de otro lado. Bueno, aquí tenemos como por ejemplo un resorte al cual se le aplicaría una fuerza de compresión y el resorte lo que haría es achicarse, aplastarse. Tenemos la otra que es la de corte, que es donde se aplica una fuerza o sea, en ambas direcciones, pero no al mismo punto como lo es la compresión, sino en punto, o sea, como podemos ver en la de compresión, las dos fuerzas están ubicadas en el mismo punto. En cambio, en tracción van corridas, ¿sí? No son paralelas, perdón, son paralelas, pero no están de frente, ¿sí? No pasan una por la otra, sino que eh, tienen una longitud a lo largo y pues cuando se aplica esa fuerza lo que hace es un corte. Tenemos la de flexión, ¿sí? Que se aplica una fuerza para una dirección y dos fuerzas en las esquinas para otra dirección. Esta sería la fuerza de flexión. Y hay más, como otra que es la de torsión, pero estas son como las más principales. Tenemos otro aspecto de las propiedades de resistencia que es la dureza. La dureza de los materiales es muy importante porque nos dice estos materiales qué tan duros son. O sea, la dureza es la oposición a ser rayado o penetrado por otro material. Por eso hay materiales más duros que otros y otros menos duros, la escala de dureza. La escala de dureza para poder medir los materiales es la escala de Mohs, que habría hace un momento. Y podemos ver que hay materiales más duros que otros. Hay materiales que pueden ser penetrados por otros mucho más fácil. Por lo menos el material más duro que existe es el diamante, que puede rayar a otros materiales, pero solamente otro diamante podría rayarlo a él. Es el más duro. Y el más, en la escala de esta que tenemos aquí, el más suave, ¿sí? Más blando es el talco. Se raya fácilmente con la uña, podemos ver. Entonces aquí tengo un ejemplo de un diamante y tenemos, esto es este plomo, que a pesar de que es resistente, no es duro, ¿sí? Se, se puede fácilmente rayar con un diamante obviamente o con otro tipo de metal. Tenemos otra propiedad que es la fatiga, ¿sí? La fatiga me parece muy interesante porque es la capacidad, o sea, cuando un material así resista en un primer esfuerzo, ¿sí? Si a ese material se le dan varios ciclos de esfuerzo en un corto lapso de tiempo sin parar, ese material se va a tender a fatigar internamente y así el aguante las primeras 10 20 o los primeros ciclos de esfuerzo que se le apliquen, va a llegar a un punto en que la fatiga acumulada lo que va a hacer es hacer que este material falle. Aquí podemos explicarlo con una gráfica de esfuerzo con número de ciclos. Bueno, esta gráfica de fatiga. Podemos ver aquí el número de ciclos están dados en escala logarítmica porque, pues por lo general, los materiales que aguantan un esfuerzo moderado tienden a aguantar bastantes ciclos. Como aquí lo podemos ver, 10 a la 10, de 10 a la 4, perdón, es mucho.
¿ok? Entonces estos ciclos están dados por lo mismo, porque si no se le aplica un esfuerzo, bueno, aquí podemos ver la gráfica de esfuerzo versus número de ciclos, entre más es el esfuerzo, el material aguanta menos ciclos. Pero si se llega a un punto donde se hace un esfuerzo muy bajo, la fatiga que se acumula es mínima, mínima, casi nula. Entonces, pues se puede jugar con esto en varios materiales. Hay materiales que aguantan más fatiga que otros. Digamos, por lo menos ejemplos en la ala de un avión, que ellas con el viento, bueno, pues eso ya como lo dije, los números de ciclos son muchos, porque un avión no va a hacer de 3 vuelos y ya se van a fatigar las alas, sino que hay materiales que sí aguantan mucha fatiga y también eso va dado con el esfuerzo que se le aplique, ¿sí? Si el esfuerzo es muy moderado, como ven, la gráfica va a tender a una línea casi que sí, casi que recta, entonces va a aguantar muchísimos, pero muchísimos ciclos con un esfuerzo bajo. Aquí yo puedo también hacerles un ejemplo con este material que es un tipo de plástico como aluminio y podemos aplicarle esfuerzo. Aquí vamos a aplicarle una fuerza de flexión varias veces y en algún momento este material con los ciclos, como vemos, él no ha fallado, ¿no? Se van a empezar a hacer microfisuras en el material, pero ya ahí, miren, ya va a empezar a fallar, con unos cuantos ciclos que le he aplicado. Y como vemos, aquí ya se fracturó en un lado, ¿sí? En el lado de arriba. Y si seguimos, pues aplicándole la fuerza de flexión, aunque aguantó las primeras 20 ciclos, ya al final terminó fallando el material. Como podemos ver aquí es un material que fue fatigado y esto es lo que se empieza a hacer en este material. También cabe aclarar que cuando empieza uno a fatigar el material, la temperatura interna empieza a subir. Sí, digamos esto es que un pedazo de alambre puede ser. No sé si ustedes con un pedazo de alambre han empezado a darle vueltas o a fatigarlo y la temperatura sube muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, la fatiga es otro tipo de propiedad que me parece muy, pero muy interesante. Listo. Ahora vamos a hablar de otra de las propiedades de la resistencia, que es la tenacidad. En realidad, en la tenacidad fusiona dos factores muy importantes, uno de resistencia y otro de propiedades de deformación, que es la ductibilidad. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué es la tenacidad? La tenacidad tiene como por concepto, que es la capacidad de un material de aguantar energía antes de llegar a la fractura o a la falla, ¿sí? La tenacidad prácticamente es la fusión de la resistencia y la ductibilidad, o en ámbitos un poco más gráficos y matemáticos, es el área bajo la curva, ¿sí? Que tiene dicha curva en un diagrama de esfuerzo versus deformación, como lo podemos ver aquí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de diferentes casos de fuerzas, están en un mismo diagrama para poder ver la diferencia. Cuando un material es resistente, pero entonces no es dúctil, no es tan tenaz. ¿Por qué? Porque a pesar de que es resistente y aguanta energía, este no se va a deformar y la tenacidad es la capacidad de un cuerpo de aguantar mucho esfuerzo deformándose. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un material resistente pero que no es dúctil. Como podemos ver, resiste mucho esfuerzo pero no se deforma para nada. Entonces, el área bajo la curva de esta gráfica va a ser muy pero muy pequeña, es decir, que no es tenaz. Lo mismo cuando tenemos un material muy dúctil pero que no es muy resistente como un elastómero, ¿sí? Que esta es la gráfica de un elastómero, podemos ver que su deformación es bastante grande, pero el esfuerzo no es tanto esfuerzo el que aguanta. Entonces tampoco será un material tenaz. En cambio, un plástico flexible combina estas dos propiedades, la ductibilidad y la resistencia. Como podemos ver esta gráfica, vemos que aguanta mucho esfuerzo y tras de eso también se deforma antes de llegar a la fractura. Y a simple vista, comparando, el área bajo la curva de este plástico flexible es mucho más grande que el de este elastómero y el de este plástico rígido. Entonces aquí podemos ver diferencias entre un material que es muy resistente pero no es dúctil, un material que es dúctil pero no es resistente y un material que es las dos cosas, que eso se le llama un material tenaz. ¿Ok? Entonces
pues aquí podemos ver este ejemplo, que la tenacidad es básicamente la capacidad de un material para resistir la fractura absorbiendo energía. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar con las propiedades de deformación. La primera propiedad de deformación es la elasticidad. Sí, la elasticidad de los materiales. La elasticidad es la capacidad de un material para deformarse bajo una carga y, ojito, recuperar su forma original. El material no se puede deformar a un punto que ya no pueda volver a su forma original, porque ya no sería elasticidad sino plasticidad, que ya lo vamos a ver más adelante, que sería otra propiedad de deformación de un material, ¿sí? Entonces, la elasticidad, que es el punto hasta donde un material puede deformarse elásticamente, ¿sí? Si se aplica una carga mayor a la de este límite, como ya lo dije anteriormente, estaría superando su punto elástico y pasaría ya a llamarse plasticidad. Por eso hay un límite. Y ese límite se llama límite elástico o módulo de Young. Si nos sobrepasamos de este límite, ya como lo dije, entraría a la zona plástica, ¿ok? Y ya no volvería a su estado original, porque ya sería una deformación permanente. Podemos también decir que el módulo de Young, entre más alto, nos indica que el material es más rígido y va a requerir más esfuerzo para deformarse. Como el del acero, que tiene un módulo de Young de 200 y es un material que es bastante difícil para deformarse. A diferencia del concreto, que tiene un módulo de Young de 30. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Donde podemos ver que este es el límite proporcional y este el límite elástico. Si ya se pasa este límite, ya no podría volver a su forma original. Ok, ahora vamos a hablar de la plasticidad, que es otra propiedad de deformación. ¿Qué es la plasticidad? La plasticidad va más allá del límite elástico, que ya expliqué anteriormente, que lo tenía la elasticidad. Y la plasticidad, aparte, o sea, por contrario de la elasticidad, es cuando un material supera ese límite elástico y hay una deformación residual. ¿Qué quiere decir? Que ese material ya no va a volver a su forma original. Porque cuando se supera ese límite elástico, ya ese material se sigue alargando, pero cuando se le quite el esfuerzo, este material va a quedar deformado permanentemente, ¿sí? Entonces, este límite, esta plasticidad, ¿sí? Es diferente dependiendo del material. Hay materiales que tienen mucha plasticidad, hay otros que tienen poca plasticidad. Por lo menos hay materiales que no tienen plasticidad o es muy pero muy mínima, como por lo menos los materiales frágiles, como el vidrio, la cerámica. Estos tienen muy poca plasticidad porque se rompen antes de deformarse. Eh, por lo menos cuando a un vidrio uno le aplica un esfuerzo, vemos que el vidrio se puede doblar un poco, muy poco, porque es un material muy rígido y es prácticamente imperceptible una deformación en el vidrio, pero la hay. El caso es que este material, yo creo que la plasticidad es mínima, porque al mínimo deformación de este vidrio, de esta cerámica, este material se rompe, ¿sí? Entonces, este material tiene una plasticidad muy pero muy corta. Por contrario, como un material dúctil, ¿sí? Que les dije que es la capacidad de un material de deformarse antes de romperse, como por lo menos el cobre, bueno, en caso de los metales, o el caucho, aunque un caucho sería un material más bien elástico, ¿sí? Porque siempre tiende a volver a su forma original, pero sí, como el cobre o el aluminio. Estos materiales, si se deforman y llegan a un punto donde se deforman y no vuelven a su forma inicial, pero no hay fractura, como en el caso del vidrio, ¿sí? Si la carga se aplica, tenemos también varios factores que ayudan a la plasticidad, como por lo menos la temperatura. Cuando un material sube su temperatura, como por lo menos en el ejemplo de los metales, la plasticidad de los materiales aumenta. Por lo menos el acero o el hierro, cuando se calientan se vuelven más, o sea, su plasticidad aumenta y se hacen más fáciles de deformar. También cuando la carga se aplica
lentamente, o sea, más lentamente, no de golpe, el material se puede deformar más antes de romperse. ¿Ok? Y si la, como por contrario, si la carga es rápida, que a esto se le puede llamar impacto, pues el material se comporta de una manera más frágil y se tiende a deformar menos. O sea, llega a la falla más rápido. ¿Ok? Entonces, este sería la explicación de plasticidad. Y podemos ver que aquí tengo una tabla mostrando las diferencias. La elasticidad sí recupera su forma y la plasticidad no. Y en la elasticidad vemos que la deformación es temporal, en cambio en la plasticidad es permanente. Aquí se aplica la ley de Hooke, sí. Es algo que no mencioné ahorita en la elasticidad, pero lo estoy mencionando aquí. Y aquí se aplica la ley de Hooke, no en cambio en la plasticidad. ¿Por qué? Porque el límite elástico, al superarse, ya la ley de Hooke no avala. Y aquí tenemos unos ejemplos. Miren, aquí esto es un acero deformado. Pues lo más probable es que haya sido calentado antes de deformarse, por lo menos. Y esto es un material que, como les dije, no tiene nada de plástico, no tiene nada de plasticidad, porque este material, si no es elástico, mucho menos va a ser plástico. Entonces, listo. Ahora tenemos la ductibilidad, que como ya lo mencioné anteriormente, porque ya di una breve introducción en la tenacidad, la ductibilidad es la capacidad de un material de deformarse antes de fallar, ¿sí? Hay materiales más dúctiles que otros. Y aquí tenemos una fórmula del alargamiento porcentual, en la cual alargamiento porcentual o sea, dado en porcental, ¿sí? En porcentaje, es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por 100. Entonces, a mayor porcentaje del material, mayor la ductilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si un material, como podemos ver en la fórmula, cuando este material se alarga más, ¿sí? Antes de la fractura hay mayor porcentaje de ductilidad. Esto, digamos, es un material dúctil, que esto es una una cuerda, un cable de cobre o aluminio. Es un material muy dúctil porque es la capacidad de ese material de hacer hilos, ¿sí? sin fracturarse, ¿sí? Como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, prácticamente la capacidad de deformarse sin llegar a la falla. Bueno, ahora vamos a ir con las propiedades de fragilidad. Solamente hay una, y es la fragilidad. Entonces, la fragilidad, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad es la propiedad de un material que hace que se fracture sin deformarse significativamente, prácticamente a la vista humana, prácticamente no hay deformación, es una deformación que es nula cuando se le aplica una carga, ¿sí? En otras palabras, los materiales frágiles nunca presentan deformación visible y mucho menos deformación plástica. En lugar de eso, se rompen de manera súbita y sin previo aviso. Por lo menos, un ejemplo muy fácil de esto es el vidrio. El vidrio puede ser un vidrio muy resistente, pero este material es muy frágil. ¿Por qué? Porque no se deforma antes de avisarnos de la falla, ¿sí? Es una falla que es súbita. O sea, es frágil, simplemente. La fragilidad es la contraparte de la ductibilidad que vimos en un ejemplo anterior. Y como vemos, la ductibilidad sí se deforma muchísimo y sí avisa que hay una deformación antes de la falla, por lo contrario de la fragilidad. Es decir, un material que es muy dúctil no es frágil, y un material que es muy frágil no es nada dúctil. Hay muchas características que tiene la fragilidad, y una de ellas, como ya lo dije anteriormente, es que no hay deformación antes de la fractura. Es una falla repentina y sin aviso. Los materiales frágiles no absorben mucha energía antes de fracturarse por la misma capacidad de que no se pueden deformar. Los metales también podemos decir que otra característica es que la fragilidad también tiende a aumentar o a disminuir con respecto a la temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, hay ejemplos en lo del acero, ¿sí? Hay acero que cuando la temperatura es extremadamente baja, el acero estructural, digamos, puede volverse
muy quebradizo cuando hace una temperatura muy baja. Por lo contrario que cuando hace más frío, que la fragilidad puede bajar un poco. Cuando hace más calor la fragilidad puede bajar un poco. Eh, También esto depende mucho también de la manera con la que se le dé la carga. Si es una carga que es súbita o más parecida a un impacto, el material va a actuar con mucha más fragilidad. Digamos como cuando se le pega un tiro o bueno, algo de una manera muy rápida, muy veloz a un vidrio, este vidrio va a fallar de manera instantánea. No como a diferencia que hay fuerzas que se pueden suministrar un poco de manera más lenta, el material va a aguantar un poco más. Bueno, hay aplicaciones en la ingeniería civil. Bueno, la fragilidad más bien en la ingeniería civil es evitada porque son materiales que no absorben energía, que es lo que se busca, ¿sí? Los materiales frágiles no servirían de mucha ayuda en construcciones porque eh, no dan para poder hacer estructuras antisísmicas, que es lo que más se busca en la ingeniería, ¿sí? Porque no van a absorber energía antes de fallar. Entonces eso es lo que nos sirve. Aunque hay ejemplos como digamos el concreto. El concreto es frágil en tracción, pero en la ingeniería se usa mucho. ¿Por qué? Porque el concreto casi siempre se refuerza con un material dúctil como el acero. Entonces allí es donde la resistencia de esta aleación de concreto y acero va a verse más a subir, y por eso es que sí se puede utilizar. Entonces, en resumen, la fragilidad es la tendencia de un material a fracturarse sin deformación. Y pues se observa en materiales, como ya lo dije, en vidrio, cerámica y concreto. Aquí podemos ver un ejemplo de esta gráfica y pues como ya se lo imaginarán, aquí voy a comparar, ¿sí? Lo que ya dije desde el principio, que un material frágil y un material dúctil son contrapartes. Como podemos ver, este material aguanta, aguanta bueno, una cantidad de carga, podemos decir que decente, ¿sí? Pero como vemos, aquí ya se fracturó en la F, ya hay fractura y la deformación fue mínima, ¿sí? Ni siquiera tiene límite, o sea, ni siquiera llega a pasar del límite elástico, porque tampoco es un material plástico, como vemos. En cambio, en lo dúctil vemos que llega a su límite elástico, pero él se sigue deformando y también tiene plasticidad. Por lo contrario, un material frágil, como podemos ver, aquí hay un pedazo de cerámica que es un material frágil y eh, como podemos ver, falla sin ni siquiera haberse deformado plásticamente, ¿sí? Esas son las diferencias. Ahora, como repaso, pues vemos que las propiedades de resistencia nos ayudan a entender más cómo los materiales eh, pueden absorber energía, ¿sí? Antes de fallar. Estos materiales en el ámbito de la ingeniería civil, los que más me llamaron la atención fueron los tenaces, porque pueden apoyar, pueden ayudar muchísimo en aplicaciones de lo que estamos estudiando, de lo que estoy estudiando, que es ingeniería civil, como en más que todo en construcciones antisísmicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque absorben una cantidad de energía muy grande. También me llamó la atención mucho las propiedades de deformación, porque vemos que hay materiales como materiales frágiles que no tienen estas propiedades, ¿sí? No la tienen todos los materiales, o la tienen pero de una manera que no se nota. Entonces podemos aquí diferenciar también las gráficas. Me parecieron que son muy, por lo menos las gráficas de esfuerzo de formación, son, o sea, muy visibles a lo que pasa en un material cuando se le aplican diferentes fuerzas. Aquí tenemos un muy buen ejemplo que ya lo expliqué, y pues hacer este video me pareció muy
alimentó mucho mi pensamiento, mi inteligencia y pues la verdad me ayudó mucho a comprender mucho más de esta materia. Espero que con este simple video y esta simple explicación hayan entendido algo, hayan aprendido y pues nos vemos en la próxima.